Estamos pretendiendo vender humo e inflar un globo en base a autobombo y publicidad, pero es que ese globo se va a pinchar, porque cuando llegue el momento que tus libros no respalden el mensaje que estás proponiendo, vas a caer en picado, porque la gente, cuando lea tu libro, la gente se va a enfadar y mucho. Y consiste en eso, en hacernos visibles de alguna forma. O sea, necesitamos que el lector sepa que existimos, escritores, que aunque no estamos en las grandes pantallas o no estamos en las grandes estanterías de las librerías y de los centros comerciales, escribimos, tenemos muchas cosas que contar y somos aptos para ser leídos. Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora a la que vais a ver o estéis viendo este podcast, que es Visibilidad, el gran reto. Y en este primero lo que vamos a hacer es presentar el proyecto. Voy a presentar a las personas que están llevando esto adelante con gran ilusión y gran pasión. Y voy a empezar diciendo que yo soy Javier Clavero y a continuación presento a Margarita Campos, Luis Compés, y vamos a empezar por Margarita, que nos cuente quién es y qué hace aquí. Pues, ¿quién soy? Pues soy Margarita Campos. A ver, soy una participante de este proyecto que nos presentó, nos contó Luis Compés en su momento. A mí personalmente me pareció un proyecto muy interesante y consiste en eso, en hacernos visibles de alguna forma. O sea, necesitamos que el lector sepa que existimos, escritores, que aunque no estamos en las grandes pantallas o no estamos en las grandes estanterías de las librerías y de los centros comerciales, escribimos, tenemos muchas cosas que contar y somos aptos para ser leídos. Y yo creo que eso es una de las principales cuestiones por las que estamos aquí. Y entre otras cosas también, pues yo creo que esta unión de todos los autores que estamos en este proyecto, pues formamos una compañía muy interesante. Y no solo damos, sino que también recibimos de todos ellos. Estupendo. Gracias, Margarita. Y Luis Compés, cuéntanos, ¿cuáles son los fundamentos de este proyecto? A ver, llevamos muchos años, las tres personas que estamos hoy aquí conversando, llevamos muchos años en el sector literario. Hemos visto que dos grandes plataformas abarcan toda la producción, el desarrollo, la difusión, el marketing del sector. Pero hay miles y miles de personas escribiendo en España. ¿Qué ocurre? Que gente de calidad, gente que merece la pena, no encuentra las vías suficientes para darse a conocer, para llegar al gran público. Porque esto no quiere decir que no sean personas con muchísimas ventas, con muchísimo recorrido, como iremos viendo ahora paulatinamente, pero su nombre no ha traspasado esa dificilísima barrera de ser global, de ser conocido en todos los ámbitos. Y en eso vamos a trabajar. Además, no es que lo vayamos a trabajar, es que lo vamos a conseguir. Y además lo estamos haciendo ya. Efectivamente. Además, tú comentabas lo de la barrera, y es cierto que existe una especie de barrera mediática en la cual unos llegan y otros se quedan atrás. Y hay muchísimos autores que se quedan atrás, que tienen no solo una calidad, que podríamos hablar y polemizar sobre la subjetividad de la calidad de escribir, pero sí que es verdad que son textos muy auténticos, que vale la pena leer y que vale la pena poner en visible, que es un poco el fin del proyecto. Yo quisiera ahora, Margarita, preguntarle un poco por su trayectoria, es decir, cómo empezaste a escribir, qué es lo que escribes, en fin, cuéntanos un poquito acerca de ti y lo tuyo en la literatura.
Pues la verdad es que es curioso porque yo, a ver, leer he leído, tuve la suerte o la desgracia, bueno, la suerte totalmente, ¿no? Porque mi abuela se empeñó en que a los 3 años tenía que saber leer. Y claro, eso era algo complicado, porque 3 años son 3 años. Pero yo le leía el periódico todos los días, una parte del periódico. Además me obligaba a explicarle lo que había leído y qué había entendido de todo aquello. Bueno, pues eso, una niña tan pequeña, al final te crea una afición a la lectura tremenda. Por las circunstancias de mi infancia y demás, pues lo mismo. La literatura para mí fue una salvación absoluta. O sea, yo me escondía dentro de los libros, de ahí vivía grandísimas aventuras y además me aislaba del mundo que me rodeaba, que no me interesaba nada en ese momento. Y he leído durante toda mi vida muchísimo. Escribir no había escrito nada porque, bueno, la lectura me compensaba y no me dio nunca por escribir. Pero un día, pues mira, en las redes, estas famosas redes que tenemos, empecé a recibir, bueno, pues veías contactos de poetas y demás. Y un día tonto, pues escribí un poema. Y a partir de ahí fue como si pues yo qué sé, como cuando abres una fuente y se rompe una tubería y no la puedes parar, pues más o menos fue lo mismo. Empecé a escribir poesía como una loca. Pero vamos, que yo misma me decía para mí misma, digo, estás loca, o sea, es que esto no es normal. No se lo dije a nadie, porque la verdad es que no quería que nadie supiera que estaba escribiendo aquello. Yo creo que tardé 6 meses o más y ya tenía por lo menos 300 poemas escritos, o sea, es una locura, sin retocar, así a lo bravo. Y bueno, pues un amigo de estos de las redes me dijo, pero bueno, la primera vez que publiqué uno, pues me dijo, oye, ¿a quién has leído tú esta noche? Qué bueno, y tal. Y dije, pues a nadie, ha sido cosa mía, así a lo tonto, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a publicar cosas en redes, bueno, parecía que gustaban, sobre todo me gustaban a mí, que era lo curioso. Lo que pasa es que yo siempre he tenido mucho pudor a la hora de presentarme ante el público o ante alguien que realmente sea un lector. O sea, yo creo que hay que tener ese pudor, porque cuando te exhibes en un libro y presentas una obra, tienes que tener muy claro que no puedes engañar al que te va a leer, ¿no? Y tardé bastante en publicar, pero bueno, luego también conocí a otra persona que ya conocía a su familia y demás. Y el día de mi cumpleaños, pues me regaló un libro con todos los poemas que yo había ido publicando en redes. Y cuando abrí aquella caja primero era una caja de bombones, luego dentro había un libro y dije, anda, mira, qué bonito. Digo, pues además tiene el título que yo le quería poner al mío. Claro, cuando veo debajo que pone Margarita Campos, pues aquello fue una sensación, ¡puaf!, una explosión de emociones, sí, emocionante, la verdad, porque ves de repente un libro, lo abres, ves ahí dentro tus poemas, pues ya se te pone la piel un poco así levantada, ¿no?, de gallina, y dices, bueno, pues puedo publicar. Es como que adquieres un compromiso contigo misma de seguir. Sí, quizás si no hubiera habido ese evento, pues a lo mejor hubiera tardado muchísimo más tiempo o no hubiera publicado, porque el pudor siempre me pudo en este sentido. Y hasta ahora pues tengo 2 obras ya publicadas, estoy a punto de publicar una tercera, tengo una cuarta preparada y bueno, ahí en el cajón hay un montón de material para seguir haciendo y todo lo que vaya saliendo, por supuesto. Apasionante tu respuesta. Y ahora, Luis, ¿qué nos cuentas de tu corta trayectoria? No, larguísima trayectoria, larguísima. Cuéntanos. Bueno, al igual que ha dicho Margarita, también fue una explosión de no estar escribiendo nada, a comenzar en las Navidades del año 2002 a comenzar a escribir artículos de opinión, relatos, afrontar una novela, de la novela crear la Asociación de Escritores de Madrid, del que presido desde hace 13 años, un libro tras otro, géneros diferentes para niños, poesía, relatos psicológicos, ciencia ficción, actos literarios, viajes por toda España, entrevistas en prensa, en radio, en televisión. Y entonces ha sido, desde ese momento, desde las Navidades del año 2002 al día de hoy, ha sido continuo,
sin ningún parón, 16 libros publicados, he participado en más de 30 antologías por toda España, conocer a miles de lectores, miles de experiencias, muchísimos amigos en el recorrido. Qué bonito conocer gente que a partir de ahí se convierte fundamental en tu vida, y disfrutar mucho, defender muchísimo que la literatura es algo muy importante y que hay que respetarla. Quiero decir con esto, y supongo que a lo largo de este ratito que vamos a conversar, vamos a tocar un poco el tema de la calidad de lo que se publica, ¿no? Y admiración a los escritores, admiración a las historias, admiración a gente que, como Julio Verne, por ejemplo, uno de los muchísimos ejemplos, o Allan Poe, han creado universos que van a perdurar generación tras generación, ¿no? Entonces la literatura es algo muy gordo, muy importante. Efectivamente, es una verdadera máquina del tiempo, entre otras maravillas. Bueno, ya que estamos, yo no quisiera pasar por alto el mencionar que ambos dos pertenecéis, bueno, en realidad los tres pertenecemos a la Asociación de Escritores de Madrid, y aunque aquí estamos para presentar y hablar del proyecto Visibilidad, el gran reto, sí que de manera breve comentarais, bueno, Margarita, ¿por qué estás en la Asociación de Escritores? Y ya de paso, ¿por qué estás en el proyecto El gran reto Visibilidad? Bueno, estoy en la Asociación de Escritores de Madrid porque, bueno, me uní, ya cuando empiezas en este ritmo vas viendo conoces a cantidad de gente, muchos amigos, gente que se va haciendo pues curiosa en tu camino, ¿no? Y me asocié a SEAPO, me asocié a la UNED y luego, mira, me asocié a la Asociación de Escritores de Madrid, y de repente encontré un hueco importante de tranquilidad, serenidad, amistad, simpatía, buena lectura, buenos escritores, y al final pues te quedas en un sitio. El que nos recoja aquí nuestro presidente Luis Compés en un sitio como Notting Hill, y tengamos todos los viernes una tertulia muy amena donde vienen grandísimos escritores y aprendes tanto de ellos, porque eso es lo importante, ¿no? Que no solamente escuches a alguien hablar, sino que lo que transmita te cale, y estoy feliz, la verdad. Bueno, de hecho tan feliz como que me he dejado engañar totalmente, porque me pidieron que fuera secretaria general, que no iba a ser nada, o sea, total, alguna cosilla, y bueno, pues esto es una maratón diaria. Y ya puestos, pues ¿por qué no iba a entrar en el proyecto? Ya puestos, pues ¿verdad? Ya puestos, pues a seguir. Pero sí, estoy muy contenta, la verdad, de pertenecer a los dos proyectos, y creo que bueno, que animo a todo el que quiera a unirse a nosotros, porque somos un grupo de gente que tira con fuerza y con ganas. Genial, estupendo. Y Luis, nuestro amado y querido presidente, cuéntanos cómo surge la idea de crear la Asociación de Escritores. Yo sé que como es un tema que te apasiona, te voy a pedir brevedad, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Claro que sí. Pues mira, en 2011 quise trasladar la experiencia que yo había acumulado desde el 2002 hasta el 2011, para que otras personas no chocaran con barreras que yo había ido encontrando. Además, siempre se ha dicho que de la unión nace la fuerza. Un escritor por sí mismo, él solo, tiene muchas dificultades para conseguir espacios públicos, repercusión, promoción, pero unidos en un proyecto de gente que piensa como tú, porque tiene la misma afición, que es escribir y respetar a los libros, todos juntos íbamos a tener más poder de convocatoria, más poder de hacernos visibles. Y fíjate, ese proceso desde el 2011 que se fundó la asociación, que llevo presidiéndola desde aquel momento, no solo porque me apasiona y creo que tengo algo que aportar, sino también porque no me dan el relevo,
que a mí no Muy me bueno. importaría que me dieran el relevo. Y llegamos entonces a 2024 y veo que la labor que he hecho en la asociación se puede trasladar al campo profesional. Entonces, creamos el proyecto Visibilidad al Gran Reto, que es un proyecto profesional de representación y de marketing literario, y siento la misma pasión. De verdad que muchas veces me critico un poco a mí mismo levantarme a las 8 de la mañana trabajando para el proyecto y acostarme 11, 12 de la noche y estoy trabajando para el proyecto. Entonces, bueno, hago más cosas a lo largo del día. Lo sabemos. Está bien. Bueno, yo quería poner ahora encima de la mesa y que además entiendo y sé que tiene mucho que ver con el proyecto, cómo veis la publicación independiente de autores y de obras en el mercado que nos acontece. Empieza Margarita, por ejemplo. A ver, yo creo que todos tenemos derecho a publicar, y si no tenemos capacidad para entrar con una editorial o que una editorial nos publique, pues tienes que buscarte la vida, eso está claro. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto se convierte en una profesión, no una dedicación. Si publicas ya es profesional. Tú ya te vas a entregar a un público, vas a entregar un producto terminado, que lo va a comprar alguien y va a pagar por él. Entonces tienes que tener el cuidado de llevar detrás un buen corrector. Eso es primordial, porque muchas veces salimos al mercado sin haber corregido con un profesional nuestro libro, y te encuentras pues que cuando llegas a casa y lo abres dices, madre de mi vida, ¿no? Qué sorpresa te llevas, pero como no es el Corte Inglés, pues no puedes ir a devolverlo. Ni es una camisa ni nada por el estilo. Entonces tenemos que evitar eso, porque eso va en contra además de los escritores que nos esforzamos y pagamos lo que hay que pagar por tener una buena corrección, una buena editorial, alguien que realmente revise tu trabajo y salga con las condiciones debidas al mercado. Está bien. Más, yo creo que Margarita, sin hablar de ello, digamos que lo ha puesto sobre la mesa, es decir, cuando hablamos de que todos tenemos derecho a publicar nuestra obra, nuestros textos, quizás se abre también un poco el melón de la calidad. Y como tú bien decías, nos convertimos en profesionales. Entonces, y yo quiero pasarle el testigo a Luis de el tema de la calidad y el derecho que tenemos todos a publicar nuestra obra, nuestro texto. ¿Qué opinas? A ver, Visibilidad, el Gran Reto, que lo componemos 20 personas, 21 para ser más exacto, con tu presencia, y que tenemos en la producción y en todo el tema informático, todo el tema de redes sociales a Ignacio de Gregorio. Es un proyecto que quiere dar un paso adelante, un paso de gigante en cuanto al control de las publicaciones, el control de lo que se publica, de los libros, ¿no? Es verdad, y te doy toda la razón, lo has dicho antes, que la calidad del contenido de un libro es subjetiva. La cantidad del tema que tratas y de cómo lo explicas. Pero hay una cosa que es básica, que es la ortografía, la sintaxis, el estilo. Claro, para que alguien se sienta profesional, para que alguien lleve al mercado un libro por el cual va a cobrar un dinero, un precio, una contraprestación, esa persona debería haberse preparado en talleres de escritura, al igual que alguien que pinta va a talleres de pintura o va a la Escuela de Bellas Artes. Es verdad que puede haber gente autodidacta, ¿cómo no? Que en el mundo de la música, la naturaleza puede haber dado una voz privilegiada a un cantante, a alguien, pero de verdad que si no acude a profesores de canto, no va a saber controlar
todos los matices de voz. Pues esto Totalmente de acuerdo. vamos a trasladarlo a la literatura. Tú puedes tener buenas ideas, te puede apetecer mucho contar una historia, pero eso hay que llevarlo a un terreno de control, igual que el cantante de su voz, igual que el pintor del pincel, de los trazos, de la mezcla de color. En la literatura es igual, si es que es idéntico. Cómo utilizas las palabras, cómo creas una oración, cómo por encima de contar una historia, muestras una historia. Eso es fundamental. Claro, ¿qué ocurre? Se está publicando muchísimo de forma independiente, a veces sin utilizar una editorial, ¿no? Vale, es lícito si todos los pasos de creación están matizados. Preparación previa con profesionales que te enseñen, que te conduzcan. Luego, proceso de corrección, como ha dicho Margarita. Proceso de corrección, proceso de maquetación. Todos los procesos, edición. Todo eso hay que cuidarlo. Cuando no se cuida, perjudica no a la persona, al individuo. Perjudica al sector. Al sector, efectivamente. Sí, además yo creo que, es decir, acabas tú también de poner algo sobre la mesa sin mencionarlo, pero que yo creo que es palpable, y es que existe un término que es el intrusismo y que, bueno, pues todos pensamos que existe, y yo quisiera pasarle la pelota ahora a Margarita con el intrusismo y que nos cuente, bueno, qué es eso del intrusismo en literatura y cómo nosotros en el proyecto lo vamos a intentar, vamos, no lo vamos a intentar, lo vamos a evitar, ¿vale? A ver, es curioso porque hay un síndrome que es el síndrome del intruso en este sector. Y yo creo que eso Perdona, que no es el del impostor. No. Ese es otro. Y es cierto que muchas veces uno lo siente cuando empieza. Eso de que eres un intruso en un mundo que está tan maqueado, tan perfecto, tan dirigido, tan controlado por las editoriales y los escritores, ¿no? Entonces tú te encuentras como un intruso totalmente, ¿no? No impostora, que es diferente completamente, pero sí es cierto. Lo que es real es que cuando tú no trabajas tu libro, no trabajas tu vocación, porque no deja de ser una vocación al final lo que tienes, ¿no? Y ese arte que de alguna forma crees que te han dado o te ha caído del cielo de repente, o la has trabajado, porque muchas personas pues la llevan trabajando desde que han nacido y lo han hecho bien. Pero si no llegas a darte cuenta que necesitas primero unos cursos, necesitas aprender, porque una cosa es escribir y otra cosa es aprender a escribir. Son dos cosas completamente diferentes. Y te das cuenta cuando después de aprendido, que no terminas nunca de aprender, pero después de haber aprendido algo, te das cuenta de los errores que has cometido anteriormente. Y hay veces que dices, madre mía, qué vergüenza, ¿no? Me he presentado con esto por ahí sin haber tomado las debidas precauciones. Yo creo que es vital e importantísimo que la gente se prepare como en todos los temas. Como ha dicho Luis, tienes que prepararte, o sea, para cualquier trabajo, para cualquier cosa. Y esto no deja de ser un trabajo y una profesión. Sí, convertirse Entonces, en un tienes que profesional. ser, exactamente, tienes que ser un profesional. Muy bien. Vamos a ir más o menos medio terminando. Entonces, yo quisiera preguntarle a Luis el porqué del proyecto, ya lo ha comentado. Me gustaría el porqué de estos podcasts y bueno, véndenos el proyecto. Bueno, claro que sí. Mira, hay una realidad, y es que las 21 personas que componemos el proyecto de visibilidad tenemos todo lo necesario para triunfar. Lo tenemos. Calidad, ideas, respeto, porque me ha faltado decir, cuando tú has comentado el tema del intrusismo, vamos a decirlo, vamos a hablar de intrusismo. Sé que esto es polémico, pero vamos a hablar de intrusismo. No se puede, las personas que están
en nuestro proyecto saben que tenemos que ir con pies de plomo. Primero, nuestros libros, nuestra calidad. Y después tendrá que estar el reconocimiento del público. No podemos, lo que no se puede hacer, y hablemos de intrusismo, es pretender, primero, el éxito, y bueno, si lo que yo he escrito no es que sea muy bueno, pero como me muevo muy bien en redes sociales, como entro a los sitios como un elefante en una cacharrería, como intento robar todos los contactos, voy a un acto literario donde hay un guitarrista y me adjudico ese guitarrista para mí. Voy a un acto donde hay un recital con una soprano y me adjudico a la soprano para mí. Voy a un lugar donde está apadrinando o amadrinando una escritora, un escritor famoso, y llego y me presento y le regalo un ejemplar de mi libro y le digo que me dé su contacto para utilizarle. Eso sería intrusismo. El proyecto Visibilidad no va a hacerlo así. El proyecto Visibilidad, el gran reto, va a mostrar calidad literaria, seriedad, las cosas bien hechas, y que sean el público y sean los lectores los que decidan si debemos o no debemos de alcanzar los objetivos. Como las personas que componen el proyecto, que los vamos a ir presentando, vamos a hacer podcast y todo lo que va a encerrar, vamos a hacer mesas redondas, presentaciones, contamos con librerías que nos apoyan, librería Gastambide, entre otras muchas, ferias del libro, Feria del Libro de Madrid, Sant Jordi en Barcelona, Salamanca, Toledo, ¿no? Vamos a demostrar al público que estamos en un nivel muy alto de literatura. Y desde ahí que ellos mismos sean los que juzguen nuestra labor. Esto no está ocurriendo así. Esto estamos pretendiendo, porque yo lo vivo día a día y de ahí nace el proyecto. Estamos pretendiendo, en muchos casos, vender humo e inflar un globo en base a autobombo y publicidad, pero es que ese globo se va a pinchar, porque cuando llegue el momento que tus libros no respalden el mensaje que estás proponiendo, vas a caer en picado, porque la gente, cuando lea tu libro, si no está en el nivel que tú has dado ese autobombo, la gente se va a enfadar y mucho. Pero ¿qué tememos en el proyecto Visibilidad y qué vamos a trabajar a fondo? Y lo he dicho hace un instante, que eso no perjudica solo a ese autor que ha defraudado a un lector. Eso defrauda e implica a todo el sector independiente. Ya me está ocurriendo. Ya ha habido gente de una educación exquisita que me ha dicho en ferias del libro: ay, mire, es que ya no apostamos por autores independientes porque hemos tenido malas experiencias. Esto ya me ha ocurrido en Palencia, en Alcalá de Henares, en Madrid. Por lo tanto, ojo, el autor independiente que no respeta al sector se hace daño a sí mismo y hace daño a todos sus compañeros. Tenemos que evitarlo. Visibilidad, el gran reto, va a trabajar con la Dirección General del Libro, con fundaciones importantes como la Fundación Gabeiras, por el respeto a la literatura y a la calidad. Perfecto. Y además estos podcasts van a servir para dar a conocer al resto de los autores del grupo Visibilidad, con los cuales vamos a departir, vamos a conversar acerca de sus libros, de sus obras, de lo que piensan de la literatura, incluso, ¿por qué no?, polemizar y debatir determinados aspectos que puedan salir a la palestra. Lo que vamos a evitar a toda costa es hablar de política, de religión, de deportes conflictivos, porque aunque opinar es respetable, no todas las opiniones son respetables. Entonces hay temas que aquí no vamos a tocar. Yo, para terminar, sí que quisiera ahora, y lo vamos a hacer así continuamente en todos los podcasts, vamos a terminar pidiendo a nuestros invitados que escriban una pregunta
que no ni pongan su nombre ni la lean en voz alta, y nuestros siguientes invitados serán quienes respondan esas preguntas y a su vez hagan otras para los siguientes, y además serán preguntas que pueden ir sobre cualquier tema, menos esos temas que yo he comentado hace unos segundos. Así que mientras despedimos, yo voy a dar los papeles a mis compañeros para que escriban sus preguntas y nuestros próximos invitados las respondan. Ha sido un verdadero placer estar con Margarita Campos, gracias, con Luis Compés. Muchas gracias, Javier. Un verdadero placer. Gracias a ti. Y el mío propio de que me permitan estar aquí en esta mesa. Gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.